Buenas tardes amigos y amigas televidentes de su programa del arte al artista. La verdad es que me siento feliz de que cada fin de semana nosotros pues podamos llevarle contenidos interesantes, tal y cual como el que tenemos hoy. Hoy tendremos una cirujana oftalmóloga especialista en glaucoma y catarata, quien es egresada de la Pucamaima y también ha realizado diferentes especialidades. Es miembro de la Academia Americana de Oftalmología, también certificada en el Consejo Internacional de Oftalmología. Ella actualmente trabaja en el Centro de Diagnóstica Ocular y Centro de Oftalmología y Glaucoma de la ciudad de Santo Domingo. Estos temas son bastante interesantes ahora en el tiempo de pandemia. Temas que debemos de tomar en cuenta a la hora de que el niño está usando ya sea una laptop, un smartphone o cualquier dispositivo móvil. Así que no se lo pierdan. Además, vamos a tener nuestro comentario de la semana. Miren, si a usted le pasa algo, no digan por qué me pasó a mí, diga para qué me pasó a mí, qué busca el universo con esto. Sean positivos. Eh, Cada vez que se levanten, levántense con un objetivo y así serán mejores personas. Haga el bien sin mirar aquí. Amigas y amigas televidentes, como cada fin de semana traemos temas interesantes, pues hoy estoy feliz de poder reencontrarme con esta excelente especialista en oftalmología y también que tiene especialidad en glaucoma y catarata, egresada de la Universidad Pucamaima, que ha realizado diferentes estudios de oftalmología. Además, es miembro de la Academia Americana de Oftalmología, certificada en el Consejo Internacional de Oftalmología. Qué gusto me da realmente poder llevarle a los amigos televidentes estos temas que están tan en boga ahora mismo. La tecnología y el daño que está haciendo en nuestra humanidad con los niños y adolescentes y también los adultos y adultos mayores. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Para mí es un placer que me hayan invitado y acogido en este programa para hablar un poquito de salud visual, sobre todo un tema que está tan en boga actualmente por el uso del computador o los dispositivos electrónicos. Para mí es un placer estar aquí. Sí, doctora, para mí de verdad que me llena de honor de que usted nos acompañe, porque yo sé que los padres van a necesitar mucha orientación ahora con el tema de los niños y la computadora. Desde antes pues venían y se ha hablado mucho de este tema, del daño que están haciendo al menos las laptops, los smartphones, eh, los tipos de dispositivos para nuestra vista, para nuestra visión. Y los niños pues ahora, los papás, para tener muchas veces hasta para complacerlos y para no dedicarle el tiempo si están trabajando, tienen el tema de que le dan un celular desde el momento, se puede decir, el momento que el niño ya aprende a agarrar temas, a usar diferentes cosas, pues le dan el celular para que jueguen. Entonces, sin ningún tipo de conocimiento lo hacen este tema. Entonces, eso es un tema que es bastante interesante por ahora, el tema de la pandemia. Todo vamos a estudiar vía online y necesitamos pues orientar a los padres, a las personas, a toda la sociedad del daño que están causando las computadoras, qué deben hacer, por ejemplo, a la hora de descansar la vista, uno que dura 8, 9, 10, hasta 18 horas delante de una computadora, qué debe uno hacer para no
causar mayores daños a nuestra visión. Doctora, hablando del tema de relación del uso de las computadoras, ¿qué usted recomienda que es más útil para que los niños no se causen tanto daño ahora es que van a tener que usar todo vía online? Mira, la verdad es que es un tema un poquito difícil y controversial porque lamentablemente estamos en una situación que no esperábamos y que hay cosas que no se pueden controlar en cuanto a lo que es el estudio, por ejemplo, que ahora es de forma virtual. Así como dices, está demostrado realmente que hay un daño, vamos a decir, o puede haber daño en lo que es el desarrollo visual de los niños por el uso de forma excesiva de los dispositivos electrónicos. Problema más que todo es no tanto el uso, por ejemplo, que antes decían de la televisión o del computador, es la cercanía o la distancia a la que se posiciona el niño para utilizar, por ejemplo, estos dispositivos. Entonces, se ha visto que está relacionado con el desarrollo o incluso el aumento de la miopía en los niños. Y también hay estudios que han demostrado la presencia de estrabismo en los niños por el uso constante de dispositivos electrónicos. Estamos hablando de un uso de 4 o 8 horas de forma constante, digamos así, sin descanso. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque los niños, no solo los niños, sino también los adultos van a estar todo el tiempo pues utilizando lo que es la visión cercana y acomodando. Entonces, el ojito va a durar mucho tiempo, digamos así, acomodando y utilizando el músculo ciliar, que es un músculo que se contrae para producir esta acomodación. Entonces, va a trabajar de forma excesiva con una contracción. Entonces, esto va a traer que el niño, pues, aparte de que pueda desarrollar miopía por el tema de que solamente está desarrollando su visión cercana, y el ojo puede, de hecho está demostrado, puede aumentar, o sea, alargarse, aumentar el crecimiento y trae entonces el problema de lo que es la disminución de la visión lejana, que es la miopía. También esta contracción constante pues, puede traer un espasmo de este músculo y puede producir lo que es posteriormente un estrabismo, que generalmente es hacia adentro. La desviación ocular hacia adentro, que se conoce también como endotropia, se ha visto y se ha demostrado que puede también ocurrir luego de horas excesivas, hablo de 4 a 8 horas, utilizando, por ejemplo, dispositivos electrónicos por la acomodación que crea el paciente durante tanto tiempo de forma constante. Esto obviamente no quiere decir que le va a pasar a todos los niños, o sea, hay casos reportados, hay estudios reportados sobre esto, tenemos que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, las repercusiones las vamos a ver ahora, porque vamos a iniciar el proceso, o es un proceso que ha iniciado desde hace unos pocos meses. Entonces, para poder hablar en cuanto a un número grande de pacientes, por ejemplo, o estudios de mayor cantidad de pacientes, vamos a tener que esperar un tiempo para ver cuáles son las repercusiones de este uso constante ahora mismo en prácticamente toda la población. En el caso de los oftalmólogos, nosotros lo que recomendamos es, por ejemplo, lo primero es saber si el paciente necesita utilizar lentes, una corrección. Si tiene algún tipo de defecto refractivo, por eso lo ideal es llevar al niño a su consulta con un oftalmólogo para valorar si tiene algún defecto refractivo y en caso de que necesite lentes, colocárselo. No hay que colocarle lentes a los niños si estos no tienen ningún defecto refractivo, no tienen ninguna disminución de la agudeza visual que requiera de ayudarse de unos lentes. En el caso de que lo tengan, es lo ideal. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo,
si el niño entrecierra los ojitos, si se estruja mucho los ojos tratando de ver mejor, si lagrimea. Todas esas son señales de que quizá la visión del niño no esté bien o no sea adecuada, que no esté viendo bien. También si el niño se distrae mucho, tanto en las clases, por ejemplo, en el colegio como en las virtuales, puede ser que no esté prestando atención porque no está viendo bien. Entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta. También es importante... Doctora, perdóneme, eso yo creo que los maestros ahora mismo van a tener que tomar un poco más en cuenta cuando estén dando la clase. Esos son temas que deben ellos pues conocerlo. Vamos a ver cómo conseguimos charlas para darle a los maestros vía virtual para que conozcan, porque muchas veces dicen, ese niño es distraído porque tal vez su modo vivente, su disciplina no es la adecuada, por lo que piense la maestra, ¿no? Y lo que atinan es las maestras ponerle una nota que no es la que se corresponde con el niño, porque el niño lo que está teniendo es problema con la visión. Pues es bueno que conozcamos más acerca del por qué los niños tienen estas causas. Cuando conocemos las causas de que el niño está fallando, ya sea con lagrimeo en los ojos, estrujándose los ojitos tal y cual nos explica la doctora, pues bueno que chequeemos con un oftalmólogo, que visitemos un especialista de esta área. Al mismo tiempo, pues los profesores pues deben darse cuenta qué está sucediendo con el niño. Ya regresamos con más en este su programa Del Arte al Artista, hablando con la doctora María Warden Fernández del problema de la tecnología y la visión, los daños. Amigos y amigas televidentes, sí, aquí estamos de nuevo en este su programa Del Arte al Artista, hablando de la importancia de la visión en estos tiempos de crisis y qué debemos tener en cuenta con la doctora Mariel Warden, quien es especialista cirujana en oftalmóloga, también especialista en glaucoma y catarata. Es una gran especialista, ella también es miembro de la Academia Americana de Oftalmología y también del Certificado del Consejo Internacional de Oftalmología. Una persona muy joven, de verdad que me llena de gusto contar con este tipo de profesionales que tenemos en nuestro país. Ahora pues, más que nunca necesitamos consejos acerca de nuestra visión. Y si un papá o una madre pues ve que el niño no está actuando bien en su manera de comportamiento, vamos a ver qué podemos nosotros recomendarle y qué mejor manera de hablar con la doctora María. Muchísimas gracias, Ana. Doctora, hay algo muy interesante y es que los niños debemos saber qué tipo de dispositivo pues les aconsejamos para sus estudios. Ahora pues van a dar muchísimos dispositivos para que los niños estudien en la casa, pero tomarían en cuenta este tipo de dispositivo si les es beneficioso para la visión o no. Vamos a hablar de esto. Dígame en qué consiste, qué es lo más recomendable. Mira, definitivamente beneficioso como tal no es. Los smartphones, las tablets, ese tipo de dispositivos que, como mencionaba, se utilizan la visión cercana, no son muy recomendables, o sea, no son recomendables para los niños. De hecho, los niños menores de 2 años no se recomienda que utilicen estos tipos de dispositivos. Los mayores de 2 años, entre 2 y 5 años, se recomienda que no más de media hora. Luego de 5 años hasta los 12 años, no más de 2 horas. Sin embargo, ahora estamos hablando de que tenemos clases virtuales y quizás tenemos un mínimo de 4 horas, dependiendo de la edad de los niños.
Lamentablemente es algo que no podemos controlar ahora mismo, que luego vamos a ver cuáles repercusiones trae. Es muy probable que veamos un aumento importante en cuanto, por ejemplo, a miopía en los niños, ya que eso está totalmente demostrado y vamos a tener ahora la mayoría de los niños utilizando de forma constante estos tipos de dispositivos. Lo que yo recomendaría en este caso, hay varias técnicas que podemos utilizar para tratar de que ellos descansen, no solo los niños, porque no es solamente un problema a nivel de los niños, también los adultos que ahora han pasado a tener que trabajar por muchas horas utilizando el computador. Yo recomendaría que antes de una tablet pues utilicen un computador con una pantalla grande, pero el tema es que realmente el mundo de los niños, sobre todo los bien pequeñitos, es un mundo cercano. Entonces ellos necesitan, o sea, ver las cosas de cerca para poder verlas mejor. Sin embargo, lo ideal no es que duren de tantas horas estimulando la visión cercana. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué podemos recomendar en el caso de ellos? Bueno, yo recomiendo a los papás siempre valorar si estos tienen algún error refractivo. Es muy importante porque hay niños a veces, por ejemplo, que no ven bien de un ojito y del otro sí, y el niño no sabe decirte, no veo de un ojo, simplemente se acostumbra a ver del ojo, por ejemplo, que ve bien, y ahí viene el tema de la ambliopía, el ojo vago, donde no se desarrolla la agudeza visual, por ejemplo, en este caso de un ojo, también puede ser de ambos. Se recomienda que los niños, si son prematuros, se lleven a la consulta, si nacieron prematuros, a la 4ª semana de nacido. Luego, si no son prematuros, por lo menos a los 6 meses, para valorar cualquier patología o error refractivo. Y si no han ido todavía, como quiera, al oftalmólogo, si van a comenzar clases, no solamente virtuales, o sea, en general, siempre debe de llevarse al niño porque hay cosas que ellos no saben expresar y que los padres quizás no se den cuenta. Entonces, lo primero es, si necesita lentes, utilizar la corrección adecuada realizada por un oftalmólogo. No llevar al niño a una óptica a que le pongan, por ejemplo, cualquier tipo de lente. El examen oftalmológico es mucho más que eso y hay que evaluar un sinfín de cosas a nivel ocular para diagnosticar. Doctora, si más bien, doctora, discúlpeme, si más bien también tenemos que tener en cuenta el tipo de luz que usamos donde trabajamos para nosotros poder hacer un balance de la luz que usamos en la pantalla y de la luz que tenemos en el ambiente. Eso es muy interesante. Es importante que la luz que vayan a utilizar en la pantalla sea una luz acorde al ambiente. No debe de ser mayor que la luz del ambiente, porque esto es lo que nos va a ocasionar un cansancio visual. También las luces de las pantallas provocan ojos secos. El tema del parpadeo, que no solo los niños, también los adultos, cuando están concentrados, sobre todo en las pantallas, para poder el sistema visual mantener una imagen nítida, se concentra tanto que se olvida de parpadear. Entonces, al disminuir el parpadeo, disminuye la lubricación en los ojos y entonces ahí viene lo que es la sensación de prurito, de que le pique el ojito, esa resequedad, se rascan. Todo eso tienen que tenerlo en cuenta, tratar de acordarse de parpadear. Recomiendo utilizar, por ejemplo, gotas lubricantes antes de comenzar, por ejemplo, ya sea el trabajo o las clases. Se colocan gotitas lubricantes o refrescantes en cada ojo y tratar de colocársela cada 2 o 3 horas que estén, digamos que con el uso del computador o la tablet. Doctora, algo muy importante es las gotas. Las gotas, la gota, perdón, eso es muy interesante en los niños. ¿Desde qué edad un niño puede usar gota oftalmológica? Es que eso depende de para qué. O sea, se van a utilizar las gotas. O sea, las gotas, si es en caso, por ejemplo, de una gotita refrescante, no hay ningún problema. Eso es inocuo, a menos que haya algún tipo que el niño
o el paciente tenga algún tipo de alergia a los preservantes que utilicen la gota, y eso solo se va a saber a la hora de colocarlas. Pero eso simplemente es una lágrima artificial, que lo que hace es ayudar a lubricar el ojito. Ya en el caso de otras patologías que necesiten antibióticos, hay antibióticos certificados tanto para niños como adultos que se pueden usar sin ningún problema. La gama de medicamentos que vienen en gotas es muy grande, hay antialérgicos, antibióticos, antiinflamatorios, entonces todo va a depender de cuál sea la condición del niño para ver qué tratamiento se utilice, y en base a eso pues se elige el mejor tratamiento según la edad del paciente. Otra cosa, doctora, es que hay padres pues que se autorrecetan. ¿Cree usted eso conveniente hacia un padre que se esté autorrecetando algún medicamento para un niño? No, eso es grave, ni para un adulto ni para un niño. Lo ideal siempre es ir a su chequeo, y el especialista que esté entrenado y tiene conocimiento, pues entonces le indicará el tratamiento tópico, puede ser tanto tópico como oral, que necesita, porque hay que recordar que los medicamentos también pueden tener efectos secundarios. Entonces, podemos incluso empeorar una situación al utilizar un medicamento que no es el indicado para una patología, porque no hay forma de que una persona que no sea especialista en una área sepa exactamente qué es lo que tiene ese paciente y qué es lo que necesita. Y la verdad es que hay muchos casos de pacientes que se automedican, o padres que automedican hijos. Es muy importante saber que nada que se come se pone en el ojo. Escuchamos mucho, ¿no? Que me puse limón, me puse miel. Eso es grave, grave, grave. Pueden adquirir una infección peor y tener muchos daños y muchas repercusiones a nivel visual posteriormente. Es increíble la falta de investigación, la falta de conocimiento y la falta de error que cometen muchos padres con el tema de autorrecetarse. Eso es muy interesante. Yo pienso que antes de usted autorrecetarse debe visitar un médico, porque para eso están los doctores y para eso están los especialistas de la materia. Mariel, de verdad, vamos a seguir hablando de este tema en otra ocasión, porque son temas muy interesantes de cómo afecta la tecnología en la visión del niño. Otra cosa que también quisiera hablar, y ya luego traer un otorrino también, de hablar de cómo afecta la visión y el oído del niño, que son cosas que se conectan, ¿no? Y es muy peligroso a la hora de... Sí, ajá, dígame, doctor. Antes de que, no quisiera dejar de mencionar, antes Ajá. que termine este segmento, y es algo que yo les recomiendo a mis pacientes, tanto adultos como niños, y es a la hora de estar utilizando, por ejemplo, el dispositivo en clases, en trabajo, tratar de, nosotros llamamos la regla del 20-20-20, y es que cada 20 minutos se dirija la mirada hacia un objeto que se encuentre aproximadamente a 20 pies, o un objeto lejano, por 20 segundos. Y eso se hace para relajar el músculo ciliar, relajar la mirada, el ojito, y eso nos ayuda mucho a disminuir lo que es el cansancio visual, a romper esa acomodación constante que tenemos a la hora de utilizar los dispositivos electrónicos, y disminuir entonces las consecuencias que puede traer el uso prolongado de estos dispositivos. Entonces, recuérdenlo muy bien, 20-20-20. 20 minutos, mirada hacia un objeto a 20 pies de distancia por 20 segundos. Increíble, pero cierto, pero son muy importantes estos consejos que debemos nosotros pues conocer a la hora de estar usando los dispositivos que están haciendo tanto daño para nuestra visión y para todo el movimiento que tenemos, pues papá, mamá, maestros, instructores de universidades, de escuela, tengan esto en cuenta, es muy interesante. Gracias, doctora, gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros cada fin de semana, y les invito a que no se pierdan nuestra próxima programación. Ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Mariel.